querido Norman, querido Marcelino, si cambian algo, esta idea de no hacerle caso a ciertos personajes, o si, o si debemos seguir exhibiéndolos, ¿a qué me refiero? Muchos me han criticado, oye, es que tú le das mucho vuelo a lo que dice Ricardo Alemán. Por años lo hemos estado denunciando en Sin Censura. Hoy el presidente retoma un tuit de lo más mezquino de Ricardo Alemán, diciendo que los actos violentos en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua fueron ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice que gente de Palacio Nacional se lo informó. Hasta se burló el presidente del tuit, pero el presidente exhibe el tuit. Ahora lo pregunto por los ferries, porque muchos me han dicho, no le des vuelo a los ferries. Bueno, en momentos en que yo me sostengo diciendo que los voceros de la oposición parecieran alentar esta idea de desestabilización luego de los actos violentos que hemos visto en diferentes partes de México en los últimos días, pues terminan ya haciendo un llamado literal de sedición o un llamado al golpe contra López Obrador. Así como hoy el presidente exhibe a Ricardo Alemán, yo quiero mostrarles cómo, decía mi nana, que en paz descanse, hijo de tigre pintito, o dirían algunos, de tal palo tal astilla. Hay un tuit de Pedro Ferriz de Con, no sé si lo tengas por ahí, Adriana, Pedro Ferriz de Con, el papá de Pedro Ferriz Híjar. Creo que tienes por ahí el tuit, te lo mandé hace rato, querida Adriana, para que vean que tiene una foto del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, todo indica que esperar 2 años más a que se vaya será imposible. ¿Qué escribe el hijo? Para que vea que de tal padre tal hijo, o de tal palo tal astilla. ¿Qué proponen para acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En Twitter: desobediencia civil, plantones pacíficos, votación popular, marchas masivas. Y después le aumenta los decibeles y escribe: ahí les va otra vez, hago la pregunta, si se organizara un golpe para sacar a López Obrador de la presidencia, ¿estarías de acuerdo? Yo pregunto, Norman, yo pregunto, Marcelino, viendo lo que ha ocurrido en el país, ¿los ignoramos o los seguimos exhibiendo? Porque ya me resulta hasta peligroso, y no que tengan la mayor audiencia los ferris, pero no son repudiados por las otras grandes figuras, otras grandes voces, los verdaderos periodistas, nótese mi sarcasmo, de los grandes medios de comunicación. Insisto, hoy el presidente retomó un tuit de Ricardo Alemán que sigue chillando porque se le acabó el chayotito que recibía con Peña Nieto, y bueno, pues ha hecho un gran negocio en el golpeteo contra López Obrador, y no es de ayer, de siempre. ¿Qué piensas, Norman, de esto que pregunto? Bueno, para empezar hay que reconocer que el nombre, la figura de Andrés Manuel López Obrador es una industria para todos estos, ¿no? Ellos tienen muchos años viviendo de este personaje, ¿no? Ellos han sido premiados suficientemente para golpearlo, es algo deliberado, lo podemos confirmar una y otra vez a través del tiempo, lo que escriben. Por ejemplo, una vez yo le escribí a Ricardo Alemán y le dije, oye, hace 10 años, dije, oye, el tema Andrés Manuel López Obrador, ¿no te parece un poco aburrido? Es solamente lo único que escribes.
Por supuesto que no me contestó, ¿no? Pero bueno, el tipo solamente escribe sobre López Obrador como es una constante que se da en muchos periodistas, entre comillas, como tú lo dices. Ellos no se interesan mayormente por otros temas, porque el rating, porque el estímulo siempre lo recibieron y seguramente lo reciben no a través del gobierno, pero lo reciben a través de sus patrocinadores. El rating es Andrés Manuel López Obrador. Es muy, claro la forma como se conducen. Ahora, si darles cuerda, si darles voz o extender su voz en esas audiencias, ¿vale la pena? Pues no sé, todo depende vamos, lo que estén abordando, ¿no? A veces abordan. Por ejemplo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo hubiera dicho, no, ni lo mencione, porque Ricardo Alemán está en lo más profundo del basurero, ¿no? Pero el presidente lo retoma porque hace un punto importante. En este momento en el que hay actos de violencia en el país, no generalizados, obviamente, pero en el que están moviendo la narrativa del terrorismo, nos callamos ante las encuestas de ¿tú qué harías si se viene un golpe de Estado contra López Obrador? Ese es mi punto, Norman. Bueno, la verdad, y tengo que ser muy honesto, a mí me parece que hay muchas cosas irrelevantes de estos dos personajes, especialmente del hijo, ¿no? Yo el hijo no lo conocía. Ya hace 2 o 3 años de repente empezó a surgir todo un pleito en Twitter contra este individuo y bueno, sacaron a reducir una serie de condiciones, conductas, características, etcétera, que finalmente también terminaron por ser parte de todo un espectáculo, ¿no? Pero bueno, yo no le doy mayor credibilidad a los ferries, ¿eh? A mí no me parece que contribuye, bueno, ni siquiera al debate, Vicente. No lo veo como una forma de enriquecer el debate, ¿no? Yo creo que ambos están rebasados por el odio, están rebasados por los rencores, ¿no? Ese rencor acumulado, en especial de Feliz de Con, por haber perdido sus privilegios, ¿no? Yo insisto, a él siempre se le llamó el tapete, le decían el tapete porque se postraba a los pies de cualquier gobernante. Y cuando ese gobernante terminaba, se levantaba, lo atacaba y se iba a favor del otro y se volvía a tender de tapete con el otro, ¿no? Es decir, no tiene una historia digna, ¿no? Por supuesto que tampoco es periodista, es un lector de noticias, en donde a mí me parecía que siempre exageraba en el uso discrecional de sus opiniones, ¿no? Siempre abordaba una noticia, pero con una influencia tal que condicionaba a sus auditorios. Ahora, hay que decirlo, pues todos tienen sus pequeños mercaditos, ¿no? Y ese mercado es de gente que pues, por supuesto, es superficial, aprecian comportamientos fáciles, ¿no? Dinero fácil, fortuna fácil, patrimonios sospechosos, etcétera. Entonces, bueno, pues tienen su mercado, ¿no? Yo los dejaría un poco en su mercado. Mira, regresando al tema de las sanciones que desde mi punto de vista debería de haber, ¿tú te acuerdas del Loco Valdés, Emanuel el Loco Valdés? Yo me acuerdo perfectamente bien cuando él fue sancionado con una multa por haber dicho Bomberito Juárez. Es decir, la investidura presidencial se protegía, se cuidaba, pero hay algo que también es importante y creo que sería agradable abordarlo en algún momento, sobre todo cuando haya un espacio para temas jurídicos. Hoy por hoy, en México ya no se castiga, en aras de la libertad de expresión, ya no se castiga la calumnia, ya no se castiga la mentira, ¿no? Hay que hacer una denuncia muy formal, muy hecha, muy concreta, para poder llegar a lastimar, por así decirlo, a aquel tipo que vive de la mentira, ¿no? Yo creo, y lo digo con toda honestidad, yo creo que muchos deberían estar en la cárcel por haber sido tan temerarios con la mentira, Vicente. Buen punto, querido Norman Pearl. Marcelino Gómez Brenes,
estos del INE no como la institución, sino el INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, andan en su propia campaña. El INE proyectó un presupuesto de 14,439 millones de pesos para sus actividades del próximo año, que comprenden la organización de las elecciones a gobernador en Coahuila y el Estado de México, informaron los consejeros electorales, sobre todo la presidenta de la Comisión Temporal del Presupuesto, Claudia Zavala. De acuerdo con el anteproyecto que la comisión presentará ante el Consejo General, de ese total, 11,769 millones de pesos serían de presupuesto base y 2,669 millones de pesos para los proyectos específicos. Precisamente como se trata de dinero, pues salen los Ciro Murayamas y los Lorenzo Córdobas a los medios, a los micrófonos, a las cámaras, para defender la marmaja, que es al final lo que parece importarles. Vamos a ver y escuchar lo que dice Ciro Murayama sobre esto del presupuesto y el tirito hacia la Cámara de Diputados. Gracias. A ver, primero, sobre los foros, toda discusión sobre el sistema electoral debe ser bienvenida, pero el INE está haciendo su presupuesto con base en las atribuciones constitucionales que hoy tiene y con las responsabilidades que las leyes le dan. Por ejemplo, este presupuesto precautorio que ponemos aparte para una eventual consulta popular, pues se hace siguiendo la ley de consulta popular que nos manda a instalar un número de casillas pues equivalente al de un proceso electoral federal. Entonces, los foros de ninguna manera tienen lo que en ellos se discuta algún efecto sobre el presupuesto, porque nosotros, de acuerdo al principio de legalidad y objetividad, debemos de trabajar con las obligaciones que hoy existen, no con las que tal vez se modifiquen. Y por eso es que se ha dado esta explicación tan detallada. Quisiera yo señalar también que, a diferencia de otros momentos, esta es la primera vez que se va a discutir en la Cámara el presupuesto del INE después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la manera en que la Cámara recortó la solicitud presupuestal del INE para 2022, poniendo en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que señaló la Corte. Por lo tanto, este proyecto que ustedes están conociendo, desde el INE va a ir plenamente justificado, fundamentado en términos técnicos. Cada una de las funciones que hace el INE dan lugar a una solicitud presupuestal. No hay ninguna responsabilidad del INE que no tenga su tradición presupuestal y no hay un solo peso en el presupuesto que no se desprenda justamente de obligaciones del INE. Pero así como el INE tiene la obligación de justificar y de explicar cada monto de recursos que solicita, la Cámara de Diputados, al analizar este presupuesto, no va a poder aplicar un recorte ciego, sin justificación, sin motivación. Tendrá que hacer un análisis técnico y jurídico preciso de por qué no cree que un monto, por ejemplo, de casillas es el adecuado. Nosotros estamos diciendo, esta es la lista nominal, este es el padrón, estas son las casillas, estos son los distritos involucrados en las elecciones de 2023, tanto en Coahuila. Ya, mi querida Adriana. O sea, Marcelino, nosotros pedimos, sabemos lo que pedimos y nos tienen que dar el dinero que pedimos. Esa es la lógica, al menos es la lectura que le doy a los dichos de Ciro Murayama. Otra vez la burra al trigo, ¿no? O sea, nosotros
sabemos. Nosotros sabemos de esto y nos tienen que dar toda la lana que pedimos. Si no, pues está en riesgo la democracia. Mira qué facilota. Los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos políticos electorales valen madre, Vicente. Estos cabrones nada más se ponen en esta posición y a la defensiva y aplican toda su expertise electoral y jurídica, pues a la hora de pedir dinero y a la hora de estar justificando sus sueldos millonarios. Estos casi 15,000 millones de pesos, pues les pasó de noche la austeridad republicana, les pasa de noche ahora la pobreza franciscana. No creo para nada que venga por ahí algún parrafito, alguna reducción a sus sueldos, a sus ingresos, a sus viáticos, al gasto desproporcionado que tienen en el Instituto Nacional Electoral. La democracia les vale un pepino, ellos solo quieren seguir engordando sus carteras, Vicente, y pues también ahí se le podría contestar un poquito a los Ferris. Hubieran participado en la revocación de mandatos y lo que andan buscando es una herramienta para haber sustituido o quitado del poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubieran participado en la revocación de mandato en donde el pueblo les puso un tremendo 9-1. Entonces es muy importante que en espacios como el tuyo, Vicente, como Sin Censura, se les esté dando respuesta a estos canallas, no solamente a los consejeros del INE, sino a todos estos personajes que incitan a la violencia, que tienen un plan para desestabilizar al país, porque no hay otros espacios en donde hacerlo, Vicente. Las grandes televisoras, las grandes cadenas radiofónicas siguen controladas al 100% por este grupo conservador. El presidente López Obrador le da tanta importancia a esto, como tú dices, pues le contesta a los alemanes, a los Teyes, a todos, y también ya está pensando en ampliar un día más las mañaneras, poder extenderlas también al día sábado, porque conoce la importancia de estar informando sobre estos temas y sobre todo, pequeña o grande, estúpida o inteligente, estos cretinos tienen audiencia y es importante que la gente no se vaya con una sola opinión de las cosas. El INE, pues bueno, dentro del presupuesto de los casi 15,000 millones de pesos que proyecta para el 2023, 1,000 millones nada más para la elección del Estado de México y de Coahuila. Entonces estamos viendo cómo pues no le han echado ganas ni les ha interesado en lo absoluto poder tener un poquito de ahorro, de poder acercarse a la austeridad que se ha manejado en todo el gobierno de México desde el 2018, porque otros temas urgentes requieren el recurso, Vicente, en este país. Así es, en la última